Honduras, la demanda, lo que nadie le está explicando al pueblo hondureño. Antes de empezar, algo importante. Antes de entrar al tema, necesito decir algo con claridad. Lo que van a escuchar hoy es información pública, verificable, documentada en tribunales internacionales, en registros del Banco Mundial, en decisiones del Congreso de Honduras, en análisis económicos de universidades y organizaciones de investigación independientes. No tengo nada en contra de White Case, es una firma legal que hace su trabajo, representar a sus clientes. Así funciona el derecho internacional. No tengo nada en contra de las sedes como concepto económico. Hay personas que las defienden con argumentos serios, hay personas que se oponen con argumentos igualmente serios. Lo que sí me parece que Honduras necesita entender y que muy poca gente está explicando en términos sencillos es lo que está en juego económicamente para el país. ¿Cuánto dinero? ¿Cuántos años? ¿Y qué pasaría si Honduras pierde ese caso? Eso es lo que voy a leerles, sin odio, sin partido, solo con números y contexto. Busquen los datos por su cuenta. Al final les doy las fuentes. ¿Qué son las sedes? El contexto que hay que entender primero. Para entender la demanda, primero hay que entender qué son las sedes. Sede significa zona de empleo y desarrollo económico. Son territorios dentro de Honduras que operan bajo su propio sistema legal, fiscal y regulatorio, separado del gobierno nacional. En teoría, la idea es atraer inversión extranjera ofreciendo condiciones especiales, menos impuestos, menos regulación, más flexibilidad para hacer negocios. La ley que las creó fue aprobada en 2013 durante el gobierno de Porfirio Lobo, con Juan Orlando Hernández como presidente del Congreso. Para poder crearlas fue necesario modificar la Constitución de Honduras. Dentro de una sede, las empresas pueden seleccionar su propio marco regulatorio de entre 36 ordenamientos jurídicos distintos de otros países. Tienen su propio sistema judicial sin jueces hondureños. Tienen sus propias reglas fiscales. Los impuestos corporativos dentro de la zona son del 1%. Honduras llegó a tener 3 sedes. La más conocida y la más grande es Próspera, ubicada en la isla de Roatán, en el Caribe hondureño. Próspera fue fundada por Eric Braimen, un empresario venezolano que obtuvo nacionalidad estadounidense. Los terrenos se compraron en 2017, la construcción comenzó en 2021. El proyecto ocupa el 3.1% del territorio de Roatán, más de 2,5 kilómetros cuadrados. El capital inicial fue de alrededor de $120 millones, proveniente en particular de inversionistas de Silicon Valley, incluyendo a Peter Thiel, cofundador de PayPal, y cercano al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Mark Andreessen, empresario tecnológico muy cercano al presidente Trump, y Sam Altman, CEO de OpenAI. Dentro de Próspera, el Bitcoin es reconocido como moneda de curso legal. Hay empresas de biotecnología haciendo experimentos médicos no regulados. Hay startups de energía nuclear. Hay inversionistas en criptomonedas atraídos por la posibilidad de pagar impuestos en Bitcoin. El alcalde de Roatán, Ron McNabb, ha criticado públicamente que Próspera usa infraestructura de la isla sin pagar impuestos municipales, lo que agrava problemas de carretera, drenaje y seguridad para los residentes locales que sí pagan impuestos al municipio. Comunidades cercanas como Crawfish Rock
habitada mayoritariamente por garífunas e indígenas misquitos, han denunciado que nunca fueron consultadas, que temen expropiaciones de sus tierras y que los empleos prometidos no han llegado a ellos. La derogación. Lo que pasó en 2022 y por qué. Durante su campaña presidencial de 2021, Xiomara Castro prometió derogar la ley de la sede. Argumentó que representaban una violación a la soberanía de Honduras, que equivalían a crear estados privados dentro del territorio nacional, gobernados por empresas extranjeras y sin control del Estado hondureño. En abril de 2022, 4 meses después de asumir la presidencia, el Congreso Nacional de Honduras derogó la ley orgánica de la sede. La votación fue unánime. En 2024, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Honduras declaró inconstitucional el fundamento legal de la sede desde su origen. Es importante entender esto. Honduras no cerró la sede de manera arbitraria, lo hizo a través de los mecanismos democráticos establecidos. El Congreso votó, la Corte Suprema ratificó la inconstitucionalidad, fue un proceso institucional. Sin embargo, y aquí empieza el problema, ese proceso tuvo un costo que Honduras todavía no ha terminado de calcular. La demanda. 10.775 millones de dólares. El 16 de septiembre de 2022, 5 meses después de la derogación, los inversionistas de Próspera, a través de la firma White & Case LLP, enviaron una carta al gobierno de Honduras advirtiendo su intención de presentar una demanda de arbitraje internacional si no se iniciaban negociaciones de buena fe en un plazo de 90 días. Las negociaciones no llegaron a buen puerto. Honduras Próspera Inc. presentó una demanda ante el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones, que es el mecanismo de arbitraje del Banco Mundial. El monto reclamado, 10.775 millones de dólares. Repito, 10.775 millones de dólares. El argumento de la empresa es que la derogación de la ley equivale a una expropiación no compensada de su inversión, una violación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y América Central, conocida como CAFTA-DR, al que Honduras está suscrita. El gobierno hondureño argumentó que el CIADI no tenía jurisdicción porque Honduras tiene una ley de 1988 ratificada en 2000 que exige agotar los recursos legales internos antes de ir a arbitraje internacional. En 2024, el tribunal del CIADI rechazó ese argumento, determinó que ese requisito nunca fue reconocido en los tratados internacionales firmados por Honduras, incluyendo el CAFTA-DR. El caso sigue su curso. Y Próspera no es la única demanda. Desde 1999, Honduras enfrenta 19 demandas ante el CIADI. 15 de ellas siguen pendientes. En 9 de esas 19 demandas, los inversionistas son asesorados por White & Case, la misma firma que representa Próspera. Varias de esas demandas vienen del sector energético, empresas que alegan que el gobierno de Xiomara Castro, renegociando contratos de energía renovable, les causó pérdidas. Los montos exactos no son todos públicos todavía. Lo que significa en números reales. Hablemos en términos que todos podamos entender. El PIB, Producto Interno Bruto de Honduras, en 2024 fue de 36.113 millones de dólares. La proyección del Banco Central para 2025 es de 39.392 millones de dólares.
La demanda de Próspera es de 10.775 millones de dólares. Eso representa aproximadamente el 29% del PIB total de Honduras, casi un tercio de todo lo que Honduras produce en un año completo. Pero el PIB total no es lo mismo que lo que el Estado tiene disponible para gastar. El presupuesto ejecutable del gobierno es mucho menor en términos del presupuesto nacional anual, lo que el Estado realmente maneja. La demanda equivale a casi 2/3 del presupuesto total del país. Pongámoslo en términos concretos que todos podamos visualizar. Honduras gasta aproximadamente 800 millones de dólares al año en salud pública. La demanda de Prospera equivale a 13 años de todo el presupuesto de salud del país. Honduras gasta alrededor de 1.200 millones de dólares al año en educación. La demanda equivale a 9 años de todo el presupuesto de educación. El salario mínimo de un hondureño promedio en el sector privado es de alrededor de $600 mensuales, $7.200 al año. Para pagar esa demanda, cada uno de los más de 10 millones de hondureños tendría que trabajar sin gastar durante aproximadamente 15 meses. Eso es solo una demanda. Si las 15 demandas pendientes sumaran cifras comparables, Honduras enfrentaría una deuda imposible de pagar con sus ingresos actuales. El mecanismo que lo hace posible. ¿Cómo puede una empresa demandar a un país por cambiar su propia ley? Esta es la pregunta que más me hacen y merece una respuesta honesta. El mecanismo se llama ISDS, Investor State Dispute Settlement, en español, solución de controversias entre inversionistas y estados. Está incluido en muchos tratados de libre comercio, incluyendo el CAFTA-TR que Honduras firmó. Así funciona. Si una corporación cree que un gobierno tomó decisiones que afectaron sus ganancias presentes o hipotéticas futuras, puede demandar a ese gobierno ante un tribunal privado de arbitraje internacional, no ante los tribunales del país en cuestión, ante árbitros privados. Esos árbitros son abogados privados que reciben pago por cada caso que deciden. No son jueces, son con salario fijo, su ingreso depende del volumen de casos. Eso crea un incentivo estructural que varios economistas y juristas internacionales han cuestionado durante años. En estos tribunales los gobiernos no pueden demandar a las empresas, solo las empresas pueden demandar a los gobiernos. Los casos giran únicamente en torno a las ganancias de la empresa, sin considerar si la decisión del gobierno fue democrática, si fue por razones de derechos humanos, si fue por protección ambiental o si la inversión original se hizo sobre bases legalmente cuestionables. Históricamente, aunque la tendencia está cambiando, estos árbitros han fallado más frecuentemente a favor de las empresas que de los estados. La propia firma White & Case publicó en su página web después de que Honduras derogó la sede que el ascenso de Xiomara Castro había provocado, cito textual, un regreso a la política de inversión antiprivada en Honduras y que eso había creado incertidumbre y erosión del valor de las inversiones. En ese mismo artículo advirtieron que Honduras podría seguir el camino de Venezuela, Bolivia y Ecuador, países que se retiraron del CIADI y siguieron siendo demandados durante años. Venezuela con 37 casos, Bolivia con 20 y Ecuador con 16. Honduras reconoció esa advertencia. En 2024 denunció al convenio del CIADI, básicamente retiró su membresía. Pero eso no detiene los casos que ya estaban en proceso, y el proceso de Prospera ya estaba registrado. La conexión política que nadie nombra. Peter Thiel, Trump, Howe
y el indulto. Aquí viene la parte que más incomoda a todos y la voy a leer despacio porque los datos importan. Las sedes fueron creadas bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández, el mismo que en 2024 fue condenado a 45 años en Nueva York por narcotráfico y uso de armas. El mismo que en diciembre de 2025 fue indultado por el presidente Trump. Los inversionistas de Prospera incluyen a Peter Thiel, cofundador de PayPal, uno de los nombres más cercanos al vicepresidente J.D. Vance, y a Mark Andreessen, empresario tecnológico que ha tenido presencia frecuentemente en el entorno de Trump durante la campaña y la transición presidencial. Eric Bryman, el fundador de Prospera, ha gastado cientos de miles de dólares en lobby ante el Congreso de Estados Unidos, presentando el proyecto como un baluarte contra el socialismo en América Latina. Varios congresistas republicanos han exigido públicamente al Departamento de Estado que defienda a los inversionistas de Prospera y presione a Honduras para que proteja la inversión extranjera. En octubre de 2025, en plena campaña electoral hondureña, el candidato presidencial Narra Fura y otros candidatos del bipartidismo se reunieron en privado con representantes de Prospera durante un feriado nacional para evitar el escrutinio público. El objetivo reportado, alinearse a favor del restablecimiento de la sede después de las elecciones del 30 de noviembre. Afura ganó esas elecciones y en los audios del Honduras Gates, los 37 audios filtrados de conversaciones entre Hoy y Afura, Hope coordina desde Estados Unidos, donde opera libremente tras su indulto. Conectan los puntos. El presidente conectado por narco creó las condiciones legales para que Prospera existiera. Sus socios políticos de Washington tienen vínculos con los inversionistas de Prospera. Trump indultó al presidente condenado y ahora Honduras enfrenta una demanda de casi 11 mil millones de dólares por haber derogado la ley que ese presidente narco creó. No estoy diciendo que todo fue planeado así, estoy diciendo que así quedaron conectados los hechos. Haití y Francia, la comparación histórica. Para entender la magnitud de lo que está en juego, quiero usar una comparación histórica que creo que ayuda a entender la escala de todo esto. En 1825, Francia le exigió a Haití pagar 150 millones de francos como condición para reconocer su independencia. Haití había derrotado a los esclavistas franceses en 1804. Fue la única revolución de esclavos exitosa en la historia del mundo. Y en lugar de respetarla, Francia le cobró por haberse liberado. Para pagar esa deuda, Haití tuvo que endeudarse con bancos franceses desde el primer día. El dinero que debía haberse invertido en construir carreteras, escuelas y hospitales fue enviado a Francia durante generaciones. Haití no terminó de pagar esa deuda hasta 1947. 122 años después. Investigadores universitarios calcularon en 2021 que si Haití no hubiera tenido que pagar esa deuda, su ingreso per cápita en 2018 podría haber sido 6 veces superior comparable al de República Dominicana hoy. En abril de 2025, 200 años después, el presidente Emmanuel Macron reconoció públicamente que esa deuda impuso una pesadísima indemnización que puso un precio sobre la libertad de una nación joven. 2 siglos reconociendo cero revolución. La diferencia entre el caso de Haití y el de Honduras no es menor, es enorme. Y en algunos aspectos, Honduras está en una situación más perversa. Haití fue obligada a pagar por una ley francesa con cañones en la bahía. Fue una imposición colonial directa con amenaza militar explícita. Honduras sería obligada a pagar a través de un tribunal privado del Banco Mundial por haber ejercido su soberanía democrática
por haber votado en el Congreso para derogar una ley que su propia Corte Suprema declaró inconstitucional, y la ley que está siendo defendida en ese tribunal fue creada por un presidente que hoy cumple condena por narcotráfico. El instrumento cambió y un tribunal privado, en lugar de cañones, una firma de abogados en lugar de una flota naval, un tratado de libre comercio en lugar de una ordenanza real. Pero la lógica es la misma. Un país pobre paga a autores poderosos por haber tomado decisiones que le parecieron correctas para su pueblo. Y el tiempo de pago tampoco sería en 122 años. Si Honduras pierde el arbitraje, el pago sería inmediato o en plazos que el país tendría que cubrir endeudándose exactamente como Haití se endeudó con bancos franceses para pagarle a Francia. ¿Qué puede pasar? Los escenarios posibles. Hay 3 escenarios principales. El primero, Honduras pierde el arbitraje, el CIADI falla a favor de Prospera y ordena pagar los 10.775 millones de dólares, o una parte significativa de esa cifra. Honduras tendría que endeudarse internacionalmente para cubrir ese monto, con consecuencias para su calificación crediticia, su acceso a financiamiento futuro y su capacidad de mantener servicios básicos. Sería la crisis económica más grande en la historia moderna del país. El segundo, Honduras gana el arbitraje, el tribunal determina que la derogación fue legítima, que la inversión de Prospera no califica para la protección que reclama bajo el CAFTA, o que el monto reclamado es exagerado. Este escenario es posible. Los tribunales CIADI han empezado a fallar más frecuentemente a favor de los estados en años recientes, especialmente cuando hay argumentos de soberanía y constitucionalidad involucrados. El tercer escenario, negociación y acuerdo. El gobierno hondureño y los inversionistas de Prospera llegan a un acuerdo antes de que el tribunal falle. Esto podría implicar algún tipo de compensación menor que los 10.775 millones o el reconocimiento de ciertos derechos sobre las tierras ya desarrolladas. La Secretaría de Finanzas de Honduras ha argumentado que tiene el derecho legal de no ir a cortes ni organismos internacionales mientras no se agote el derecho interno, basándose en la ley de 1988. El CIADI ya rechazó ese argumento para este caso específico. Lo que sí es cierto es que Honduras ya tomó la decisión de denunciar el convenio del CIADI en 2024. Eso limita futuros casos, pero no afecta los que ya están en proceso. Lo que Honduras necesita saber, la pregunta que nadie está respondiendo: ¿por qué nadie está hablando de esto en términos claros dentro de Honduras? Parcialmente porque es complejo. El arbitraje internacional es un tema técnico, lleno de términos legales, tratados, referencias o jurisprudencia de otros países. No es fácil de explicar en un noticiero de 5 minutos. Parcialmente porque los medios hondureños, como hemos visto en otros videos, tienen sus propias relaciones con los grupos económicos y políticos involucrados en estas historias. Y parcialmente porque hay actores políticos en Honduras que tienen interés en que la gente no conecte los puntos, que no entienda que la ley que creó Prospera fue hecha por el mismo gobierno que hoy tiene a su presidente condenado por narco, que no entienda que los inversionistas de esa sede tienen vínculos con el entorno del presidente que indultó a este narco, que no entienda que Honduras podría estar pagando por todo eso durante décadas. Yo no tengo posición sobre si las sedes son buenas o malas como concepto. Hay economistas serios que argumentan que ese tipo de zonas pueden generar desarrollo. Hay economistas igualmente serios que argumentan que el modelo Prospera específicamente era un experimento de anarcocapitalismo que nunca iba a beneficiar a la mayoría de hondureños. Lo que sí tengo claro es esto: Honduras firmó un tratado de libre comercio que le da a las empresas el poder de demandarla por miles de millones de dólares cuando cambia sus leyes. Ese tratado fue firmado sin que la mayoría de hondureños entendiera sus implicaciones. La ley que creó la sede fue aprobada sin consultar popularmente.
y ahora el país enfrenta consecuencias que ningún gobierno le está explicando con honestidad a su gente. Y eso es lo que me parece que Honduras necesita saber. Les voy a dejar con 3 números para que los lleven con ustedes. 10.775 millones de dólares lo que Prospera reclama a Honduras. 29%, la proporción que representa del PIB total del país, Producto Interno Bruto del país. 122 años, lo que le tomó a Haití pagar una deuda impuesta en condiciones igualmente injustas. No estoy diciendo que Honduras va a perder, no lo sé. El proceso legal sigue abierto, hay argumentos de ambos lados, hay posibilidad real de que Honduras gane o de que se llegue a un acuerdo razonable. Lo que sí estoy diciendo es que cada hondureño tiene el derecho de entender lo que está en juego, de saber quiénes son los autores involucrados, de conectar los hechos con el sistema y que el sistema prefiere que permanezcan desconectados. Busquen el caso Honduras Prospera en el CIADI, busquen los nombres de los inversionistas, busquen el CAFTA-DR y el mecanismo ISDS, en inglés ISDS. Busquen el historial del fallo del CIADI en casos similares, no me crean a mí. Vayan a buscar los números. Eso es todo lo que yo les pido.